pues también se va transformando. Me refiero que tampoco es la misma receta, ¿no? Y tampoco esa idea del autor que hace la obra y eso ya se queda así ya para siempre y no me la toquéis. No, también pues, abierto, ¿no? Bueno, esa es mi idea un poco del arte, que es experimentación. Experimentación y... No, y sobre todo también está claro que la practicas hasta las últimas consecuencias, porque tú sueltas todo en tu blog y estás más interesado en compartir la experiencia que en... Y lo que quería también decir, que bueno, sí, pero que la poesía, es decir, pues, no sé, igual que, pues, no sé, cuando leemos literatura, pues tenemos nuestros autores, ¿no? O nuestra manera el tipo de libro o el tipo de literatura que nos gusta más, nos atrae más, etcétera. Y hay otras, pues, que no nos gustan o no leemos. No me gusta la novela negra, ya está, ni el misterio, ni me gusta tal. Joder, Cortázar es que no lo aguanto y todos que son como él tampoco. ¿Por qué vas a leer a Cortázar? Pero es que la poesía es lo mismo. Me has La tocado la poesía es lo patata, igual. me Es que has tenemos tocado el la patata. concepto como que, coño, nos tenemos que tragar para entender de poesía o disfrutar con la poesía. Tenemos que ser capaces de tragarnos todo la poesía que nos caiga en las manos. No, pues aquí igual. Yo soy muy del concepto de la poesía pues de encontrar nuestros cantores, nuestros juglares, pues yo qué sé, pues haces un abanico, mira, ay, pues joder, este autor me gusta, pues ya está, pues lee ese autor, ya está. ¿Por qué vas a tener que leer otros autores? Otras tal? Porque es que en la poesía, bueno, ocurre igual pues que cada poeta pues tiene su mundo, tiene un poco su... Y bueno, y a ti, pues ese mundo, pues a ti te la rimpamplinfa, me refiero, no te atrae. O la manera de explicar su mundo, joder, a través de unos conceptos, unas cosas que dices, pues es que a mí esos conceptos es que esas imágenes, no lo entiendo. Pues ya está, pues no lo entiendes, ya está. Es que pues no pasa nada. Yo creo que lo interesante es que cada uno pues genere un poco, cree, pues el mundo de poetas que a uno le gustan, que a uno con lo que se siente muy a gusto, se siente muy, muy, muy identificado con la manera de escribir, con ese mundo que abre y ya está. Y disfrutar de eso. O sea, tampoco no tenemos que tener esa idea de, oye, es que tengo que leer a Bukowski porque me han dicho que es muy bueno. Bueno. Y no entiendo, joder, esto es un rollo. Pues no. Entonces yo creo que a mí me resulta, porque yo no soy un gran lector de poesía. Es decir, pues porque hay muchos poetas que no me gustan, hay muchos mundos poéticos que yo... Y sí leo poesía, pero soy muy selectivo de determinados cantores, de determinados juglares, que los llamo así yo, pues y ya está. Y ya está. Mónica, Y lo querías mismo decir ocurre, algo. pero es que nos ocurre a nosotros, es que ocurre Sí. con todos. ¿Por qué queremos con la poesía como de, pues no, nos ocurre con la música? ¿Por qué vas a escuchar a Aute si no te gusta? Porque tu amigo a lo mejor dice que es que es maravilloso. ¿Vale? Sí, será maravilloso, pero a mí no me gusta, pues escucho otro, ya está. Es que no pasa nada. Muy bien. Encontrar nuestros cantores, ¿no? Es yo creo lo interesante, ¿no? Sí, vas a Juan, decir algo. sí, Juan, ¿y cuáles son tus cantores? Mis cantores, uy, son muchos, pero Así, sí, alguno por menos. ejemplo, bueno, hombre, pues existen los clásicos, ¿no? De Miguel Hernández, etcétera, ¿no? Pero más actuales, a lo mejor, que nos abren, pues a lo mejor mundos más cercanos, más de hoy, pues sí, podía, como me dijiste, Isabel, que a lo mejor me preguntaban esto, pero Sí, te bueno, lo has buscado, ¿no? En la lista, es sin verdad. ser exhaustivo, no, son dos cosillas, sí, no es nada. A ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, me gusta Bukowski, que antes decía, dije, pues si no te gusta, pues no te gusta. Pero a mí este escritor norteamericano, etcétera, me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta, pues mira, te leo una poesía, porque tiene cosas de una ingenuidad, de una Es ingenuo, ingenuidad. fíjate, Bukowski ingenuo. Sí, porque fíjate, mira, dice, ¿jugamos al escondite? Sí, pero si te encuentro, te como a besos. Vale, si no me encuentras, estoy debajo de la cama. Claro, Y ala, un eh, poema. y claro, no sé, pero después, claro, y después mira, y ahora os leo otro, por ejemplo, que es este. Dice, el infierno trepa por la ventana
sin hacer ruido. Entra en mi habitación, se quita el sombrero y se sienta en el sofá frente a mí. Me río. Entonces se me cae la lámpara de la mesa. La cojo justo antes de que llegue al suelo y al hacerlo derramo la cerveza. ¡Mierda!, digo. Cuando vuelvo a levantar la vista, el hijo de puta se ha largado a buscarte a ti, amigo. Fíjate. Es que sí, era capaz de hacerlo lo más sencillo y lo más serio. Muy bueno, yo no conocía así tanto la faceta de Bukowski como Poeta. poeta. Pero Fíjate. no notabas más las narraciones, ¿no? Claro. Pues fíjate, nos has Entonces, descubierto un autor, sí. bueno, yo, por ejemplo, aconsejo, hay una película que a mí Sí, me parece alucinante y tomamos que nota. es una manera de, mira, pues, meterte lo que es el mundo de la poesía, ¿no? Que es se llama Patterson. Una Patterson. película que se llama Patterson, o sea, que es de Jim Jarmusch, el director un poco alternativo, etcétera. Entonces Patterson es el pueblo donde vivió mucho tiempo un gran poeta norteamericano que se llamaba Williams Carlos William. Ujú. Y un poco está intentando la película, de verdad que es una maravilla de película, es a través de un conductor de autobuses que es poeta. Y entonces, mientras está esperando en la parada, mientras está tal, él escribe sus poesías. Tiene una vida totalmente anodina, convencional, etc. Pero desde su autobús, ¿no?, ve el mundo y entonces él lo plasma en la poesía, ¿no?, en su poesía, en lo que escribe, ¿no?, que está recogiendo textos de algunos poetas norteamericanos, pero sobre todo de Williams Carlos Williams. Williams, Carlos Y, William. y entonces está muy bien, ¿no?, porque es un poco que hace un poeta y es eso. Desde un autobús se puede ver el mundo de una manera muy original y muy diferente. Exactamente. Otras personas lo pueden ver y es capaz esta persona, siendo conductor de autobús, de transmitirlo de una forma universal, ese mundo, ¿no? Y también una cosa muy importante para mí, o por lo menos para mi manera de ver la poesía. Yo la poesía no la veo como algo eh, como de intimidad, como de dramatismo, de lo que te pasa a ti. Y ay, yo soy muy... Es que este sentimiento es tan bonito, es tan grande, que tengo que transmitírselo a la humanidad, ¿no? No, yo lo veo más como era por ejemplo, poeta, William, o el propio Bukowski, ¿no?, hacia afuera, ¿no? Es decir, es de qué manera las cosas me impregnan, ¿no? Y entonces con las cosas más cotidianas, como un Chekhov. Sí, hijo. William Carlos William es un Chekhov de la poesía. Con las cosas cotidianas, cómo nos abre, cómo se pueden abrir tanto y querer decir tantas cosas, ¿no? Y lo más, el terrón de azúcar, tal, como de repente podemos ver ahí algo maravilloso y tan diferente a la manera habitual de ver las cosas, ¿no? Y por ejemplo, mira, un poema que sale en esta película, que es Mira. de este William Carlos Williams, dice, solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera y que probablemente guardabas para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías. Y hace poesía, eso es poesía. ¿Es poesía? Es poesía. Parece que no tiene rima, no tiene demasiada melodía, quizá. No ha dicho, no hay palabras que no se entiendan. Pero es que es maravilloso. Qué manera de pedir perdón tan preciosa, ¿verdad? Sí, solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera. Fíjate qué frase. Solo, pero claro, ¿qué le pone el solo? Claro. Dice, solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera y que probablemente guardabas para el desayuno. O sea, Ese solo es lo que hace la y le poesía. dice perdón, pero se lo dice a través de lo que él ha sentido. Dice, perdóname, estaban deliciosas, tan dulces y tan frías.
O sea, es una manera de decir perdón muy curiosa, ¿no? Muy especial. Y entonces, bueno, es una gran simplicidad. Es decir, pero pues uno se queda un poco suspenso, ¿no? Sí, porque claro, el solo es lo que añade la poesía, solo para decirte, es decir, es una persona que piensa en otra y está Claro. pensando en eso y está pensando en esa persona y hay un vínculo ahí de amor y eso implica, es decir, escribir las cosas complejas de forma simple es un arte. Claro. O sea, que es arte, eso es arte. Jo, bueno, ya podéis, a ver si ahora vais a empezar. Te he robado las manzanas, allí te he hecho una poesía, ¿no? Llegáis a casa y dices, mira, os he hecho una poesía, ¿no? Mi corazón late por ti como un bote de tomate, ¿no? Eso es como, no, hay Claro. que encierra una Entonces, idea, ¿no? Un poco más, pero bueno, decirlo. yo también quisiera compartir eso, lo que es un poema, ¿no? Porque muchas veces hay muchas definiciones de lo que es la poesía, qué es tal, etcétera, pero a mí hay una que me parece muy, no sé, muy apropiada, no tanto para definir, etcétera, clasificar, sino porque me parece útil para acercarte, para que uno se acerque a la poesía y también útil para uno hacer poesía, ¿no? Y es la que da Eagleton en un libro Eagleton. maravilloso, ¿no? Terry Eagleton, ¿no? Que es un gran ensayista inglés y que ha escrito grandes ensayos sobre arte y sobre política y tiene un libro que se llama Cómo leer un poema. Es un libro maravilloso. Lo que pasa es que está muy centrado, claro, los poemas que saca son poemas de tradición anglosajona, ¿no? Claro. Pero bueno, y al final de una definición muy pragmática, ¿no? Y que si os parece, os lo leo Sí, y sí, la claro. desgranamos un poquito, a lo mejor, ¿no? Sí, claro, Dice, claro. un poema es una declaración moral. Es lo primero que dice, es una declaración moral. Verbalmente inventiva y de ficción, en la que es el autor y no el impresor o el procesador de textos quien decide dónde terminan los versos. Claro. Si habéis visto no lo habéis visto, no sé si os ha pasado alguna poesía mía, Isabel, o... No, no, vas a recitarnos, vas a recitar. Pues aquí no es decir, claro, es visualmente el poema se divide en una serie de versos donde es el autor el que decide dónde terminan esos versos. ¿Y por qué terminan ahí? Porque me da la gana a mí que acaben. Y ya simplemente ese hecho unido a lo otro, es lo que hace que estemos viendo una cosa que se llama un poema, ¿no? Porque es que este poema que os he leído antes podía ser prosa perfectamente. Sí. Si todo lo juntara y el procesador de textos es en función del tipo de letra y en función de los encabezamientos y del ancho de página, pues dividirá las frases donde le dé la gana, ¿no? Pero no, él quiere dividir y dice solo para decirte, y ahí lo corta. Y dice que me he comido, y lo corta, las ciruelas, y lo corta, que había y lo corta, la nevera, y lo corta. Entonces no es una frase continua, dice, solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera. No, Claro, no. No, y esas pausas, o sea, no esas pausas, sino esos terminaciones de frase, esos versos, no tenemos tampoco que identificarlos con pausas a la hora de decirlos. Uh-huh. No hay que por qué, dice, solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la nevera. Sí, que no están relacionadas. Claro. Entonces, ¿por qué lo divide ahí? ¿Por qué tal? Pues no sé, yo creo que se generan ahí unas asociaciones y además nos permite darle una entonación, darle un ritmo, darle una melodía, darle unas pausas, las que al lector le den la gana, en función de la orientación que nos da el poeta. Con ese corte, el poeta da una orientación de lectura, de interpretación, con esa manera de poner ahí los versos y las frases, que no es rima ni es nada. A veces tiene relación con la melodía, pero un poema tampoco tiene por qué ser melódico. No.
Entonces, claro, y eso pues nos hace que podamos leerlo de diferentes maneras o verlo de diferentes maneras, porque dice que había en, y no dice que había en la nevera. Es que misterio de autor. Claro, es que es diferente. Y después abajo dice, en vez de decir todo seguido y que probablemente guardabas para el desayuno, dice y que, ese es un verso, y que después probablemente otro, guardabas otro y para el desayuno otro. Pues y que, claro. Entonces, yo creo que también para leer la poesía, pues hay que quitarse hay que intentar ser muy libre. Es decir, porque también estamos tentados siempre por la experiencia de los versos barrocos, de la poesía barroca, etcétera, de la rima, de la medición exacta ¿no? de las sílabas en cada verso, etcétera. Estamos muy tentados a aplicar también siempre esa rigidez, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar también dar rienda suelta a la manera de leer las cosas en la poesía, ¿no? Él la ha cortado así, tal, pues eso es un indicio de que él algo nos está queriendo decir por esos cortes. Pero bueno, pero nosotros con total libertad lo leemos y lo hacemos nuestro, ¿no? Y yo creo que eso es importante también. Es muy importante tu última frase de hacer el poema nuestro. Sí, no acercarnos serios ahí como lectores a la poesía, ¿no? O esperar de la poesía tanta intensidad, tanta, ¿no? Claro. Que parece que no claro. Nunca la alcanzamos, ¿no? Y la poesía está en una nevera. Sí, fíjate, está ahí, en unas cerezas, en unas ciruelas. Y yo decía Eagleton que es una declaración moral. Sí. Pero claro, no moral no en el sentido de decir que nos está diciendo la poesía lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, malo, bien. No. Es como que trata de valores humanos, que trata de significados humanos, de propósitos humanos. Es de lo que cuando está diciendo moral, está diciéndolo en ese sentido del inglés, de decir, no de valoraciones de bien y mal, de lo que está bien, sino de que la poesía trata de valores, es decir, de grandes emociones, o de pequeños significados. Y eso se ve claramente en esta que he leído, ¿no? Es decir, está pidiendo disculpas, está diciendo disculpas, pero de una manera pues, muy diferente, ¿no? Es algo moral, es decir, algo que atañe a valores, ¿no? Y después que es a través de la pura ficción, aunque aquí hay una nevera, etcétera, pero es un mundo ficticio, es decir, podía haber ocurrido o no, es decir, todo se explica, normalmente las poesías son, el autor se inventa un mundo que puede ser muy real, con objetos de la realidad más cotidiana, pero la manera de engarzar las cosas no es cotidiana. Eso y después verbalmente inventiva, es decir, se intenta que la manera de decir las cosas, la sintaxis, sea diferente a la habitual y a la cotidiana, a lo cotidiano, ¿no? Porque en resumen también la poesía, como la pintura, como todo el arte, lo que intenta es plantearnos retos cognitivos, es decir, nos está planteando un reto, es decir, nos está tentando es decir, por eso es difícil ver un cuadro o leer una poesía, o difícil, no es que sea difícil, es que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo porque nos están planteando retos cognitivos, nos están planteando, en cierta manera, acertijos que tenemos, y ese movimiento mental que hacemos intentando resolver el acertijo es lo que nos hace remover nuestro imaginario, esa búsqueda, ¿no? Estamos buscando algo, no es algo evidente, no nos han dicho te quiero. Aquí en este poema a lo mejor se puede interpretar como es que es un poema de amor. Es un poema de amor a través de las ciruelas y de los fríos y dulces que son. Decía que hacia uno mismo, porque se ha comido las ciruelas, no se las ha dejado al otro. Sí. También puede ser una interpretación. Claro, Rafa, claro. Rafa quiere también decir algo. Sí, dime.
Hola. Hola. Yo no puedo evitar cuando lees ese poema. Dice sobre las ciruelas. El de las ciruelas, es decir, qué cabrón. Sí. Digo, si se disculpa así con unas ciruelas, ¿qué me dirá si le pillo en la cama con otra? Es que a lo mejor está disculpándose por la cama con otra. ¿Verdad que sí? Vale. Me he comido las ciruelas. Ay, eso da mucho juego, ¿ves? Claro, es que a lo mejor es una manera de disculparse de una cosa enormemente grave que a lo mejor que le ha pasado. Bueno, sería con otro. Si son ciruelas. O con otro, o con lo mismo. Por eso es la poesía es muy interesante leer poesía porque el lector forma parte activa del poema, es activo. La prosa en una novela pues nos lo dan todo muy masticado, ¿no? O es bueno, la historia, el personaje, todo lo que pasa, si subes y baja, pero es que la poesía requiere que el lector sea activo. Mirad cuántas visiones diferentes, la de Miguel, la de Rafa, no yo que soy más cándida, he dicho, ay, es de amor. Es que es muy interesante como ejercicio, yo lo veo, es muy interesante coger un poema entre como lo que estamos aquí y simplemente leerlo cada uno, que cada uno lo lea, o en voz alta, y compartir, decir y tal y tal. Y es que es deliciosa la experiencia Claro. es deliciosa y te hace acercarte mucho a lo que es la poesía, porque es que sacamos tantos significados, tantas relaciones, tantas posibilidades y después tantas maneras de decirlo, tantas maneras de decir lo mismo. Porque también yo, lo que intento yo con mi poesía, mi concepto de poesía es un concepto muy de jugular. Es decir, yo finalmente quiero retomar o otra vez recuperar ese elemento jugularesco de la poesía. Cuando me refiero a jugularesco no me refiero de gracia solo, me refiero al hecho de que durante mucho tiempo la poesía era para ser dicha, era oral. Después ya con la poesía más romántica, etcétera, ya pues se puso de moda o se consideró que la poesía era un acto puramente privado, de soledad, que no se decía y que solo se leía uno para sí mismo y ya está. Pero no está mal eso está bien, pero el elemento de decir la poesía, que siempre estuvo, de la oralidad, eso yo creo que es muy importante que hay que recuperarlo. Y vincular además esa oralidad de la poesía, de la palabra, vincularlo a otras artes como siempre se hizo, vincularlo a la música, vincularlo a lo visual, a lo teatral, etc. Yo por eso, yo a los califactos, yo les llamo, muchas veces les he llamado, que son, les llamo, hago el parangón con el cine y les llamo guiones cinematográficos. Es decir, porque yo un califacto en suma para mí es un guión para una representación pública. Es decir, es un poema, unas palabras, un dibujito, etcétera, y yo realmente lo que pretendo con ello, y lo he intentado durante algunos años y he hecho espectáculos poéticos muy teatralizados, con música, etcétera, es donde yo he sido el actor, pero yo lo que buscaría y lo que busco, y por eso digo que es un guión cinematográfico y tengo el concepto de poesía como de cine, en que pues un actor, una persona que hace vídeo o que pinta, una persona que hace música, etcétera, se ponen en común, hacen una apuesta común, hacen una representación común de un guión cinematográfico que es un califacto. Entonces, pues dicen las cosas de una determinada manera, con una música de fondo, con unos movimientos de los actores o del actor, etcétera, y todo lo he hecho yo siempre en solitario, por mi incapacidad para durante estos años haber encontrado colaboradores para hacerlo de otra manera. Porque yo, en resumidas cuentas, este libro no lo hago para vender libros, ni las representaciones públicas yo las he hecho para mostrarme yo. Todo lo he hecho, y hasta ahora no lo he conseguido, pero todo lo he hecho para buscar colaboradores, para buscar personas, encontrar grupos de interés para, a partir de esto, hacer otras cosas, que es hacer otro tipo de representación, etcétera, de la poesía, ¿no?
donde vinculando y donde el tema de la autoría se diluye, porque al final somos 4 o 5 personas los que estamos haciendo pues, un espectáculo público, etcétera, no buscando lo que es el éxito, etcétera, sino buscando crear conciencia, es decir, a la gente cercana, a la gente que está ahí, ¿no? Y después que haya un debate, no sé, que haya, que ayude la poesía a crear vínculos humanos, Vínculos. ¿no? Y a mí, yo tus presentaciones siempre las recomiendo porque esa es otra. Asociamos recital poético, asociamos presentación de libro de poesía con un señor o señora sentados ahí, ¿no? Que va a leer y va a explicar su espíritu. Y los tuyos son completamente distintos, ¿no? Casi que uno se asusta porque de repente apareces ahí con el califato, lo teatralizas, entonces haces así, ¡ay, uy, que tengo que estar despierto! Es como, y son muy participativos, entonces, bueno, todo se andará, tú deja que pidamos por ahí voluntarios y lo mismo se hacen representaciones cuando se pueda y, por supuesto, en cuanto se pueden hacer actos tienes que hacernos un recital, vamos a ver. Sí, te voy a es una exprimir como un situación, limón. es muy difícil ahora hacer todo esto. Sí, ahora es difícil, pero a lo mejor para yo octubre, noviembre, claro, entre octubre, noviembre. He parado las cosas que hacía, bueno, obligado, claro, porque no se pueden hacer casi representaciones ni nada. Y entonces, bueno, pues me ha venido bien en cierta manera, bueno, como todo el mundo ha cambiado su rutina, ha cambiado su manera de ser y el esfuerzo que hacía en unas cosas, pues lo ha vertido en otras cosas diferentes. Sí. Y yo, pues quizá en escribir más, ¿no? Ha cambiado, eso es lo que te iba a preguntar, Juan, ¿ha cambiado tú como poeta, ¿no? Que escribes a menudo y eres... ¿ha cambiado tu poesía con la pandemia? Sí. Yo creo que sí, pero bueno. No sé si con la pandemia, pero con el tiempo sí. O sea, ahora sí lo he comentado con algunas personas cercanas, etcétera, y sí ha cambiado, ha cambiado. Más política, Antes, menos... no es por eso, quizás es el lenguaje. El lenguaje. Porque sí, yo decía, hay dos cosas que me pasaban a mí siempre de pequeño y me ha pasado, quizás por eso escribo tanto, y siempre es el que decía antes, no lo ves, no lo ves, y después otra cosa que yo sé, es que no me entiendes, claro. es que no me entiendes. y quizá yo creo que quizá la poesía de primera era más difícil de entender, yo creo, era quizá las metáforas y todo eso, era un mundo más, sí, más metafórico, con imágenes, quizá que había que hacer, quizá el lector tiene que hacer más esfuerzo, ¿no? para entenderlo, ¿no? Y yo creo que ahora es más simple y más, no sé si accesible la palabra, pero ¿no? Sí, has rebajado un poco el tono de... Sí, más ciruela. Sí. Más ciruela. Fíjate que ahora pues, los poemas últimos que hago, todos casi los últimos, no tienen ningún signo de puntuación. No tienen puntos, no tienen comas, no tienen mayúsculas, no tienen nada. Los otros sí tenían, intentando orientar, hacer la lectura, etc. Y esto no tienen. En cambio, yo creo que son más accesibles, a pesar de no ser así, creo, o por lo menos me lo han dicho también, y por el tipo de lenguaje y todo eso. Pero bueno, yo la verdad es que también me pasa que yo hay poemas que digo, esto es infumable. Eso es muy importante que el autor se lo reconozca a sí mismo, autocrítica. Digo, esto es tan simple, qué tontería, macho. Joder, esto hay que cambiar. Y me lanzo, digo, venga, lo publico. Y después son los que mejor hay personas que me dicen, joder, qué fenomenal, y son los que más gustan a veces. Sí, para que veas. O sea, por eso os digo que es que no somos nosotros los únicos que podemos valorar lo que valen las cosas que hacemos. También es importante la valoración de otros. Y a veces hay que arriesgarse y decir, joder, no sé qué tal, no. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué me dicen, ¿no? Igna, ¿quieres hablar? Entonces, por lo que te estoy escuchando, Juan, tú te mueves en una libertad total. Bueno, no sé. No, haciendo poesía, quiero decir.
Tu poesía es libre. Sí. ¿Qué O sea, quieres no te decir ciñes a ¿qué quieres decir normas. cuando es libre? Cuando dices libre. Pues que tú mismo eliges el tema y la forma que le das al tema, o sea, cómo Claro, la plasmas. claro, Porque si claro. os acordáis, cuando íbamos en los institutos, yo creo que ahora no somos muchos Claro. poetas, ni músicos, ni pintores, ni nada, porque nos lo Ah, enseñaban como algo como obligación. claro, claro. Sí, sí, ¿Entiendes? Por totalmente. lo que estás diciendo, fíjate, me está viniendo a la cabeza todos estos chicos que hacen rap, Sí, que ahora que Sí, van, sí, o sí. sea, cómo se le ocurra, que yo tuve a un muchacho, ¿no? Y yo me quedé todo loca, ¿no? Cómo lo iba bailando una cosa con otra, además que no me venía ni al caso ni nada. Sí. Y claro, y eso a lo mejor ahora a nuestras edades, a la mía, te dices, joder, qué de cosas me he perdido por plegarme a los academicistas, por no haber ido yo Claro, de por libre. claro. Sí. Libre y por otro lado, yo por lo menos intentar evitar ser perfecto. El perfeccionismo, yo por lo menos, en mi Mata, caso, mata mata. totalmente. mata. Entonces, no ser perfecto. Es decir, Y no bueno, ser perfecto. Yo, los finales, por ejemplo, ¿dónde acaba el verso? ¿Dónde acabó mi poema? Tal. Ay, es que a veces queremos dejarlo todo tan perfecto. A veces, pues ya está, coño, pues ya está. Ya está, si no hace falta ponerle más versos, ya está aquí. Pulir la frase, pulir tal, meter el adjetivo, no sé, dejar que las cosas un poco fluyan, ¿no? Tal, y no buscar, porque cuando uno quiere ser perfecto es que se quiere ceñir a un estereotipo. Claro. Uno quiere ser perfecto es que hay un estereotipo. Y si tiene un estereotipo es porque seguramente alguien se lo ha metido, ese estereotipo o esa tal. Y por eso conecta con tu idea de libertad. Entonces, sí. yo creo que hay que intentar no querer ser perfectos. No quiero decir que hagamos banalidades, aposta y cosas así. No estoy diciendo nada de eso, pero no esa idea de perfección, ¿no? Que Rafa dejarnos, quería ahora. de repente, por esa libertad de escribir, yo creo, dejarnos impregnar por eso que hemos escrito. A veces, o sea, dar libertad a lo que estás escribiendo, no intentando meter un estereotipo en lo que escribes, una idea de perfección, sino dejar que fluya. Y después decir, voy a dejarme impregnar por lo que yo he escrito, que parece que está escrito por otra persona, porque no es mi idea de perfección. Y nutrirte y que tu perfección, en cierta manera, sea a través de lo que te ha venido de lo que has escrito y no de lo que tú has querido meter por tu idea de perfección y de estereotipo. ¿Te querías decir algo, Rafa? Sí, Juan, Sí. que te estaba escuchando y estaba relacionando lo que decías con los antiguos griegos y que para ellos la poesía era todo, ¿no? Para el teatro era poesía. Totalmente de acuerdo. Y con eso que has dicho de que estás buscando cómplices, si quieres hacer algo de teatro, sí me gustaría saber por dónde vas, ¿eh? Sí me gustaría que me lo comentaras, porque a mí todo eso me mola. Sí, ese es. Hombre, no es teatro de. Sí, es teatralizar la poesía, un poco, ¿no? Neutralizarla, ¿no? Es decirla, o sea, no recitar la poesía. De hecho, los Porque antiguos es un griegos, estereotipo claro, también, con ese engolamiento, con ese. No, sí, no así, ¿no? claro, es decirla con naturalidad, entonces, y además, si eso puedes acompañarlo de la corporalidad es decir, no el poeta sentado leyendo, sino de pie, con un movimiento, ¿no? No un movimiento premeditado artificioso, sino algo que surge de la manera de decir la poesía, de las propias palabras que estás diciendo, el propio mensaje o interpretación que tú le das, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me gusta, me atrae y es lo que intenté realizar y trabajé por ello, ¿no? A mí yo no soy tampoco actor profesional ni nada, me he metido en esto, pero estaría encantado de que alguien lo dijera, porque lo diría un profesional no cualquier actor profesional, porque también muchos actores profesionales he oído, como dicen la poesía,
y la dicen horrible, bueno, para mí, para mi visión, horrible, es decir, una declamatoria y tal, Sí. dramatismo, por Dios, no, joder, normal, tío. Y más normal. Bueno, ya te ha salido un Respira. voluntario, ya te ha salido un voluntario para un ayudante. Qué bien, Rafael. Yo también, ¿eh? Si alguna vez vienes a la libre, podemos crear algo juntos y yo me Hombre, animo con claro. un poema tuyo, un califato, yo me animo. Un califato. Ahí, pero claro, tenemos que reunir para ver cómo lo hago, ¿vale? Tú, director, tú vas a ser el... ¿Qué más cosas Así podemos que, decir? claro, Uf, más. pues nada, ¿Qué yo queréis creo que vamos a comentar? finalizar aquí porque quedan 3 minutitos, tomamos como 10 ¿Sí? minutillos de descanso, no, espera, 10 minutos y empezamos a escuchar alguno de tus poemas, ¿no? ¿Te ¿Que animas? queréis escuchar mis Yo poemas? creo que sí, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Alguno? Bueno, pues ¿Alguno damos podemos? como 5 o Que 10 minutillos. cuando hicimos la otra vez lo de que recité alguno o dije alguno, lo hacíamos, claro, lo teníamos cada uno, ¿te acuerdas? Claro, era en Claro, lo teníamos. presencial y Sí, era diferente, era ¿no? Lo diferente, podíamos también leer y ver y tal, y esto puede significar tal, se puede claro. ver. Incluso alguno se lanzó a leer alguna cosita y Sí, vimos sí, cómo se sí, puede oír de manera, ¿no? sí, sí. Diferente y bueno. Pero bueno, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cortamos ahora aquí y Ay, yo en... quería decir lo del adjetivo, lo de los Claro, claro, adjetivos. dilo, que nos quedan todavía 2 minutos. Sí, que Sí, la sí, otra vez también hablamos de este tema, me acuerdo, y me dijiste que había resultado interesante interesante lo del a adjetivo. ellos, ¿no? El tema del cuidado, ¿no? Con los De adjetivos, ¿no? adjetivos, sí, sí. Cuando uno empieza a empieza a escribir, etcétera, tendemos todos, ¿no? Y bueno, yo lo sigo haciendo, y yo creo que todos, es decir, el adjetivo es el enemigo es enemigo de, no porque no tengamos que poner adjetivos en las cosas que escribimos, pero es que el adjetivo es el enemigo de la escritura, de la literatura Sí, y sobre todo de la poesía, porque es muy aliado de la pereza, de la vaguería, porque todas las noches son oscuras. Es que son oscuras las noches, claro. Y es que a cuando las ponemos noche hay que poner oscura. Y la luna es blanca. Y claro, la luna es blanca. Y creemos que son muy poetas. ¡Qué fuerte! Claro, Claro, noches y la oscuras. piel es que siempre Ay, Día, tiene que claro. ser suave. La piel es que es suave. Y los ojos bellos. Y los Y los ojos dientes de bellos. perla. Y los dientes de perla, ¿no? Bueno, entonces, claro, es que cuando decimos la luna blanca en un poema o en prosa, en una novela, una luna blanca, pues es que no hemos dicho nada. Claro. No hemos dicho nada personal. ¿No? Veo la luna que es blanca. Pues todo el mundo la ve blanca. Es decir, pues, ¿por qué me dices que es blanca? Es entonces, pero si tú sacas la palabra luna en tu poesía o sacas la palabra en tu prosa, es por algo. Porque tú has vinculado esa luna de alguna manera a lo que te está pasando en ese momento, a la situación de ese momento. Eso es lo que hay que sacar, no que es blanca. Sí, ¿no? Y siento interrumpirte, pero en prosa y relato igual. Claro, Igual. Eso es igual. Estoy harta de noches oscuras, por Dios, y de pechos turgentes. Y fíjate que el gran poema de la literatura española Sí, de es verdad. San Juan de la Cruz, La noche oscura. La noche oscura, sí, estamos de acuerdo, pero claro, hay un trasfondo. Claro, pero después. Claro, pero claro. es que es el... yo evidentemente yo meto adjetivos, evidentemente, y los grandes poetas, etcétera, pero hay que tener mucho cuidado por eso, se va a cortar, uno se así cree que que ya diciendo continuamos. eso ya lo ha dicho todo. Claro. Se va a cortar, entonces continuamos con lo que quieras terminar del adjetivo y, hombre, algún poemilla nos tienes que